Jesús da ejemplo de ese servicio. El evangelio del día de hoy es de Juan 13, 21 al 33 y del 36 al 38. Pero esta lectura es un poco adelante de donde comienza Jesús a lavarle los pies a sus discípulos. Y después de que termina Él de lavarle los pies a sus discípulos, Él les dice: ¿han visto lo que yo he hecho con ustedes? Eso hagan ustedes con los demás. Ese es el servicio. Darse, donarse a los demás sin esperar nada a cambio. Porque nosotros tenemos la esperanza en el Señor, en Jesús. Él es nuestra recompensa. Él es nuestra esperanza. En Él somos. Dice el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba en la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa de Jesús, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta y dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me pueden seguir ahora, me seguirán más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor.
Hay tres frases que me llegan a mí profundamente. La primera es donde Jesús se conmueve profundamente y declara: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Jesús se estremeció profundamente porque se dio cuenta que nadie miraba el gran sacrificio que Él iba a hacer por la humanidad, por los demás. Y a pesar de que Él iba a dar la vida por la humanidad, por el mundo, Él iba a ser traicionado. Por eso se conmovió profundamente. Hay otras veces donde Jesús se ha conmovido, que fue en la muerte de Lázaro. Y cuando habla de una ciudad que no le ha escuchado, se conmueve. Y aquí se conmueve. ¿Por qué? Porque Él le duele en su corazón que no se ha escuchado. Que uno no se dé cuenta del gran sacrificio que ha hecho en la cruz por nuestra vida, para nuestra salvación, para darnos luz, para ser un pueblo que camina en la presencia de Dios. Pedro, que él siente esa alegría en su corazón y siente que él puede servir al Señor y le dice: Señor, yo sí te voy a, yo reconozco quién eres, yo sí te voy a servir, Señor. Yo doy la vida por ti. Vemos que al final el Señor también le dice: tú que sientes esas ganas de servirme, tú que estás lleno en tu corazón de alegría y contento porque sabes quién soy y quieres servirme a mí, pero tú también me negarás. No me serás fiel. Eso nos puede suceder a nosotros. Sentir esa alegría por querer servirle al Señor en muchas cosas, en muchos ministerios. Pero hay veces que nos olvidamos de lo esencial. Ahí donde el Señor nos llama. Pero para poderle servir a Él, tenemos que darnos cuenta de que somos débiles, de que somos pecadores. Y cuando uno reconoce que uno es pecador y que uno es frágil, débil, ahí entra la gracia de Dios y te levanta. Y me levanta a mí. Hay una lectura de San Pablo en los Corintios donde dice: no quise venir con palabras elocuentes. Yo quise mostrarles a un Jesús crucificado. Eso a mí me llega profundo. Porque muchas veces he dicho yo: ¿cómo puedo hablar yo de ti, Señor? ¿Cómo puedo yo hacerlo? Si soy un pecador que no merece muchas cosas. Pero tú me levantas, Señor. Tú me levantas. Tú me das la gracia para seguirte. ¿Cuántas veces te he negado como Pedro? Pero tú me dices: adelante. Sígueme, Noé. Así también a ti, hermano. A ti también, hermano. A veces te sientes perturbado, confundido, porque no sabes qué hacer. Te dice: levántate. No son tus fuerzas. No es tu fidelidad
la que te lleva a ser un verdadero servidor del Señor. Es el Señor. Es el Señor que nos va llevando de la mano para hacernos servidores de Él, a su manera, con su gracia, con su misericordia. Porque Él quiere que nosotros también seamos misericordiosos con los demás y seamos personas que servimos a los demás sin esperar nada a cambio, así como Él lo ha hecho. Y cuando uno se encierra ensimismado en sí mismo, nos puede pasar como a Judas, que nunca retornó hacia Jesús, se quedó encerrado en Él, no quiso reconocer a Jesús. No, hay que reconocer que nosotros todos somos pecadores. Solo 2 personas no conocieron pecado, que fue la Virgen María y el Señor Jesús. Todos los demás estamos inclinados en la concupiscencia del pecado, pero solamente cuando seguimos al Señor, Él nos dará la victoria, esa victoria que Él tuvo, ese gran triunfo en la cruz, ese signo de amor más grande en la cruz que Dios nos ha regalado. Sirvamos a Dios con humilde corazón y sirvamos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. En todo lo que podamos, entreguemos nuestra vida al Señor. El Señor nos da el ejemplo de cómo servir. Lavemos los pies unos a otros. No significa que yo tengo que ir a lavarte los pies, no, significa que yo tengo que donarme a los demás. Servir. Dar mi vida. Olvidarme de que yo quiera ser alguien. No, es darme en servicio, servir a los demás de muchas maneras. Si eres casado o eres casada, ama a tu esposo, ama a tu esposa, ama a tus hijos, escúchalos. ¿Eres soltero, eres soltera? Ama a los que te rodean. Ama a aquellos que están ahí contigo. Que ese amor que tú les des a ellos, un día ellos lo van a ir esparciendo a sus alrededores. Y van a ir convirtiendo a aquellas personas que están a su alrededor, y la sociedad se volverá una sociedad más justa. Porque nosotros como padres daremos hijos llenos de amor y de justicia a la humanidad, a la sociedad. Pero reconociendo solamente que todos somos pecadores y todos en algún momento negamos a Jesús. Y la gracia de Jesús nos va a levantar. Es Jesús que nos da la victoria. Ánimo, querido hermano, querida hermana. Vamos a vivir estos 3 días, toda la Semana Santa, especialmente los 3 días del trío pascual, donde ese gran misterio se encierra en nuestra vida. A través del bautismo en el cual fuimos bautizados, nos sumergimos en la muerte y la resurrección de Jesús. Y nos hace sacerdote, profeta y rey. Sacerdote, eres consagrado a Dios en Jesucristo. Profeta, denuncias la injusticia, pero anuncias también el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús. Serás luz en las naciones. Serás luz en aquellos que te rodean. Y rey es aquel el que sirve a sus hermanos,
el que sirve a los que lo rodean, el que sirve a los pobres, el que sirve a aquellos que necesitan ayuda para sobrevivir, para salir. Hay que levantar su dignidad de hijos de Dios a través de nuestro servicio, de nuestro amor. A eso estamos llamados. Sé profeta, sé sacerdote, sé rey de servicio. El Señor nos da el ejemplo. A eso estoy llamado yo. Y a veces profundamente me siento, como lo dice el Salmo, confundido. Pero tú eres mi esperanza, tú eres mi salvación, mi Señor Jesús. Gracias por compartir esta mañana con nosotros.